Fui una esposa infiel y sugerí un matrimonio abierto después de engañar a mi marido con un compañero de trabajo. Él lo descubrió todo y se vengó de forma fría y brutal, reduciéndome a nada. Si te gustan las historias de traiciones y venganzas, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mateo tiene 43 años y trabaja como profesor universitario de ingeniería mecánica. Siempre ha sido un hombre metódico, tranquilo, de voz suave y un sentido del humor discreto que solo los más cercanos sabían notar. Yo soy Clara, 41 años, analista de sistemas en una multinacional, y durante mucho tiempo pensé que nuestra relación era sólida. Construimos una vida cómoda, compramos una casa con jardín, criamos a Santiago con mucho amor y compañerismo. Pero cuando él se fue a estudiar al extranjero, algo dentro de mí se vino abajo. El silencio en casa me hacía reflexionar más de lo que quisiera. Empecé a ver con claridad una desconexión que antes me negaba a admitir. Aquella noche de sábado, el olor de la lasaña aún en el horno parecía irónico, como si el calor de esa comida contrastara cruelmente con la frialdad que habitaba entre nosotros. La mesa servida, las copas de vino casi intactas, y un silencio que me torturaba. Miraba a Mateo y veía a un compañero leal, un padre dedicado, pero ya no a un amante, ni a alguien que despertara deseo. No sabía por dónde empezar, pero necesitaba ser honesta. Hablé con calma, aunque por dentro mi corazón latía como si estuviera a punto de estallar. Le dije que me sentía vacía, como si solo estuviéramos compartiendo un espacio, pero ya no una vida de verdad. Mateo abrió los ojos, como si hubiera recibido una bofetada invisible. No era un hombre de grandes reacciones, pero el impacto fue evidente. Dejó el tenedor sobre el plato, cruzó los brazos y se quedó mirándome, intentando absorber todo lo que decía. ¿Estás diciendo que quieres separarte?, preguntó, con la voz entrecortada. Negué con la cabeza. No se trataba de una separación. Era sobre intentar entender qué nos estaba faltando. Le expliqué que no quería tirar todo por la borda, pero que algo tenía que cambiar. Era como si nuestra historia hubiera entrado en coma después de que nuestro hijo saliera de escena. Y, de repente, me di cuenta de cuánto habíamos olvidado lo que era ser una pareja. Por más difícil que fuera, Mateo se mantuvo dispuesto a escuchar. Hizo preguntas con calma, pero cada una era como un cuchillo afilado. ¿Eres infeliz conmigo? ¿Desde hace cuánto te sientes así? ¿Hice algo para herirte? Yo intentaba responder sin causar más dolor, pero la verdad dolía, incluso dicha con cuidado. Le dije que no se trataba de algo que él hubiera hecho, sino de lo que habíamos dejado de hacer. Las conversaciones profundas, los planes espontáneos, las risas sin motivo, todo se había evaporado. Nos volvimos demasiado adultos, demasiado organizados, demasiado funcionales. Y la vida, en piloto automático, nos devoró. La sensación era como derrumbar un castillo construido con mucho esfuerzo, piedra por piedra. No quería que él se sintiera culpable, pero sabía que lo haría. Porque, en el fondo, Mateo siempre cargó con el peso de ser el hombre confiable, y ahora escuchaba de su esposa que esa confiabilidad ya no era suficiente. Fue una conversación dura, sin gritos, pero con una tensión que volvía el aire pesado como el plomo. Afuera, la noche era cálida, pero dentro de la sala, sentía frío. Un tipo de vacío que helaba por dentro. Sabía que algo cambiaría después de esa conversación, solo que no imaginaba qué, ni cómo. Mateo me miró con una mezcla de confusión y dolor. Dijo que él también se sentía solo a veces, pero no sabía cómo expresarlo. Contó que intentaba mantener la rutina, el trabajo, el cuidado de la casa, como una forma de hacer que todo siguiera funcionando. Pero reconoció que quizá eso nos había distanciado aún más. Al final de la cena, tomó mi mano, como si intentara aferrarse a algo que aún quedaba. Había amor allí, pero un amor cansado, cubierto de polvo, casi irreconocible. Y fue en ese vacío entre lo que fuimos y en lo que nos habíamos convertido donde, sin saberlo, planté la semilla de todo lo que vendría después. Es extraño decirlo en voz alta, o escribirlo, en este caso, pero sinceramente no recordaba la última vez que había tenido un orgasmo con Mateo. No era solo el sexo. Era todo. El roce, el beso en la nuca al despertar, las caricias en el sofá, el roce de las piernas bajo la manta. Todo se había desvanecido como una marea que retrocede sin previo aviso. Durante meses, él lo intentó. Trataba de abrazarme cuando salía de la ducha, me daba masajes en la espalda cuando me quejaba de dolor, pero yo siempre inventaba alguna excusa. Estaba cansada, con dolor de cabeza,
O simplemente me daba la vuelta. En el fondo, ya no sentía deseo. Recuerdo una noche en que se acercó, todo tierno, rodeándome por la cintura. Besó mi cuello, susurró que me extrañaba. Y yo, fría, simplemente le dije que quería dormir temprano porque tenía una entrega en el trabajo. Lo peor es que no era mentira. Pero tampoco era solo eso. Ya no había deseo. Y cuando eso se pierde, es como vivir al lado de un desconocido. La cama se volvió un campo neutral. Dormíamos juntos, pero distantes, cada uno en su esquina, como si estuviéramos compartiendo una habitación de hotel en un viaje de negocios. El silencio entre nosotros se volvió ensordecedor por las noches. Escuchábamos los mismos sonidos, el tic-tac del reloj, los autos pasando por la calle, el crujido del colchón cuando alguno se daba vuelta. Pero ya no nos escuchábamos el uno al otro. Y es difícil describir la sensación de acostarse junto a alguien que un día fue tu mundo y ahora es solo parte del mobiliario. Mateo nunca me presionó, nunca fue agresivo, ni siquiera insistente. Pero su mirada lo decía todo. Se notaba la frustración escondida detrás de la paciencia. Y, de algún modo, eso dolía más. Era como si hubiera muerto por dentro y no quisiera admitirlo. Me sentía culpable por no desear a mi propio marido, pero también me sentía asfixiada por la expectativa de tener que desearlo. Había días en los que me miraba al espejo y pensaba si el problema era yo. ¿Había perdido mi libido? ¿Estaba deprimida sin saberlo? Pero bastaba con escuchar una voz distinta en el trabajo, un cumplido inocente, para que algo se encendiera dentro de mí. Entonces entendí que no se trataba de mí. Se trataba de nosotros. De cómo nuestro deseo se había convertido en rutina, de cómo la previsibilidad mató el misterio. Creo que lo que más me dolió fue darme cuenta de que me había convertido en una mujer que rechaza a su propia pareja y luego se pregunta por qué se siente invisible. Era cruel, porque yo misma construí ese abismo entre nosotros. Y por más que Mateo intentara cruzarlo, yo seguía alejando el puente. Y fue ahí cuando empecé a pensar que tal vez la respuesta no estaba en él, sino en algo nuevo, fuera de ahí. Un estímulo externo, una emoción distinta, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Y esa idea, que al principio era solo un susurro, empezó a volverse cada vez más fuerte. Solo que, en ese momento, todavía no podía imaginar que todo lo que creía tener bajo control estaba a punto de salirse completamente de mis manos. Estábamos atrapados en una rutina que disfrazaba una crisis profunda, y yo sabía que, si no hacía algo, el siguiente paso sería la separación, o algo aún más doloroso. Fue ahí cuando la semilla plantada en aquella cena empezó a germinar de verdad. Y cuando decidí abrir mi corazón de nuevo, no fue para hablar de resentimientos. Fue para proponer algo que, para mí, parecía la única solución, aunque terminara con todo de una vez. No fue fácil reunir el valor para decir aquello. Me senté con Mateo una semana después de aquella conversación difícil durante la cena y le pedí que me escuchara sin interrumpirme. Le dije que había pensado mucho, leído cosas, visto vídeos, y que estaba intentando encontrar una manera de rescatar nuestra conexión, no de destruirla. La idea me parecía absurda incluso a mí al principio, pero con el tiempo empezó a tener sentido. No quería engañarlo, ni traicionarlo a escondidas. Quería proponer algo transparente, consciente, con reglas. Sugerir que abriéramos el matrimonio era, en mi cabeza, un acto de confianza. Le expliqué que no se trataba de sexo casual sin sentido, sino de experiencias que me permitieran volver a sentir lo que se había desvanecido entre nosotros. Ese cosquilleo en el estómago, la ansiedad antes de una cita, el deseo de ser deseada. Le dije que, al vivir esas emociones fuera, tal vez regresaría él con más ganas, con más entrega, con más intensidad. Que podría redescubrir a la mujer que él conoció al principio, antes del matrimonio, de la maternidad, de las hojas de cálculo y las responsabilidades. Para mí, eso era una forma de crecer, de madurar. No era destrucción, era un reinicio. Mateo me miraba como si hubiera perdido la razón. En ningún momento levantó la voz. Pero el silencio entre una frase y otra de lo que yo decía rugía. Me dijo que nunca imaginó escuchar algo así de mi parte. Preguntó si estaba enamorada de alguien. Negué. Le dije que no se trataba de amar a otra persona, sino de rescatarme a mí misma. Y, aún así, veía en sus ojos lo que más temía, decepción, incredulidad, casi repulsión. Era como si hubiera cometido una traición, incluso sin haber hecho nada concreto. Y quizás, en cierto modo, ya lo había hecho. Aún así, mantuve una postura calmada. Recalqué que todo se haría con su consentimiento.
Sin mentiras, sin engaños escondidos. Solo libertad mutua y control sobre nuestros propios deseos. Incluso sugerí que él también podría salir con otras mujeres, si así lo deseaba. Pero cuando esas palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que no estaba preparada para escuchar un sí de su parte. La verdad es que, aunque me creía moderna y consciente, quería algo que fuera solo mío. Que me liberara sin necesariamente abrirle las mismas puertas a él. ¿Egoísta? Tal vez. Pero al menos, honesta. Mateo respiró hondo, guardó unos minutos de silencio y luego se levantó. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Y mientras salía de la sala, me di cuenta de que quizá había ido demasiado lejos. Pero parte de mí aún creía que aquello podía funcionar. Ya había leído historias de parejas que salvaron sus matrimonios así, que reavivaron la pasión al permitirse vivir otras experiencias. El problema es que ignoré un detalle esencial. Cada relación tiene sus propias reglas invisibles. Y al intentar cambiar las nuestras, estaba rompiendo un pacto que tal vez ni yo sabía cuán sagrado era para él. Pero lo que no percibí, en ese instante, fue que lo que yo veía como evolución, Mateo lo interpretaba como una traición emocional. Y que al dar ese paso, incluso con honestidad, había tocado algo mucho más profundo que el sexo. Se trataba de exclusividad, respeto, valores. Se trataba de quienes éramos el uno para el otro. Y, en el fondo, de quién me estaba convirtiendo yo misma. Su respuesta llegaría días después. Y no sería en absoluto suave. Mateo nunca fue un hombre impulsivo, pero cuando volvió para que habláramos, parecía otra persona. Su mirada tranquila había desaparecido. Me observaba como quien mira a un traidor, a un desconocido. Se sentó frente a mí, sin alzar la voz, hizo algo peor. Usó la lógica, como siempre había hecho en sus años de aula. Dijo que, si lo que yo quería era simplemente experimentar algo físico, él lo resolvería con dinero. ¿Quieres sexo nuevo? Contratamos. 1, 2, cuantas veces quieras. Sin vínculos, sin drama. Solo la parte que dices que te falta. Fue como un puñetazo en el estómago. En ese momento, me sentí insultada. Aquello me pareció grosero, vulgar. Pero él solo me estaba devolviendo lo que yo misma había propuesto. Una relación sin exclusividad. Y entonces, cuando me lanzó esa propuesta con tanta frialdad, me escuché diciendo, pero eso no es lo que quiero. Fue en ese instante que me cayó la ficha. No estaba buscando solo un cuerpo distinto. Lo que yo quería era ser cortejada, deseada, mirada con asombro. Quería sentir esa adrenalina otra vez, el cosquilleo en el estómago, la mirada cargada de promesas. Quería lo que ya no existía entre nosotros. Quería sentirme viva. Y, de repente, me di cuenta de que estaba intentando llenar un vacío que no tenía nada que ver con el sexo. Tenía que ver con conexión. Con novedad. Con emoción. Mateo lo entendió antes que yo, y su expresión dejaba claro que eso era aún peor que una traición física. Tú quieres a alguien que te mire como si te viera por primera vez. Y si ese alguien no soy yo, Clara, entonces ya estamos muertos hace tiempo, dijo. Y no supe qué responder. Porque, en el fondo, tenía razón. Yo estaba buscando afuera algo que ya no tenía el valor de pedir dentro de casa. Mateo me dijo que, en ese momento, entendió que la propuesta no era un intento de salvar el matrimonio. Era una señal de que yo ya estaba emocionalmente en otro lugar. Habló con tanto dolor en los ojos que me dieron ganas de llorar. Y lloré. No por arrepentimiento, sino por darme cuenta de cuánto lo había herido mi frialdad. De cuánto se sentía reemplazado, sustituido por una fantasía que ni siquiera lograba comprender. Porque para él, el amor era compromiso. Y para mí, en ese momento, el amor estaba mezclado con deseo de libertad, y tal vez eso fuera irreconciliable. Dijo que me veía como alguien que ya tenía un plan. Que solo faltaba la autorización para ponerlo en marcha. ¿Me estás pidiendo permiso para traicionarme con la conciencia tranquila, no te das cuenta? Me lo preguntaba con calma, pero con una rabia silenciosa que quemaba. Yo quería gritar que no era así, que aún lo amaba, que quería salvar lo que quedaba. Pero lo único que salía de mi boca era siempre lo mismo, solo quería intentar algo nuevo. Y él lo escuchaba como quien oye una sentencia de muerte. La distancia entre nosotros, esa noche, se convirtió en un abismo irreversible. Y fue ahí, con la lógica de un ingeniero y la frialdad de un hombre herido, que Mateo desmontó por completo toda mi justificación. Expuso que no se trataba de rescatar nada, sino de escapar. Y al hacer eso,
Me obligó a ver que quizás ya estaba emocionalmente comprometida con otra idea. Con otra persona. Porque solo alguien muy seguro de dónde está, o de a quien quiere, es capaz de proponer un acuerdo así sin miedo a perderlo todo. Y esa noche, me di cuenta de que ya había un nombre que rondaba mi cabeza con demasiada frecuencia como para ser una simple coincidencia. Fue en ese punto de la discusión, con Mateo aún mirándome como si intentara entender quién era yo, que la culpa se desbordó. Simplemente ya no pude seguir sosteniendo la mentira de la neutralidad. La idea de abrir el matrimonio no surgió de la nada. Tenía nombre. Tenía rostro. Y ese rostro era Diego. Él era consultor de marketing de nuestra empresa y estaba involucrado en el proyecto de reestructuración digital. Un tipo carismático, con una presencia que dominaba cualquier sala. Siempre muy educado, servicial, con ese aire de quien parece entender todo sobre ti con solo una mirada. Fue sutil, pero certero. Al principio, eran solo almuerzos con el equipo, bromas aquí y allá. Pero con el tiempo, empezó a provocarme más directamente. Comentaba sobre mi perfume, decía que le gustaba mi energía, que le parecía increíble cómo conciliaba carrera y vida personal. Decía que mi esposo debía ser un hombre afortunado. Yo me reía, pensando que todo era inofensivo, hasta que comencé a esperar esas interacciones. Me descubría eligiendo la ropa según los días en que Diego estaría en la sede. Era un juego silencioso, peligroso y absurdamente excitante. Y me sentía viva. Deseada. Relevante. Cosas que hacía mucho no sentía en casa. La conversación tomó un rumbo distinto cuando estábamos solos en la sala de reuniones después de un taller. Diego dijo que admiraba a las parejas que se permitían vivir nuevas experiencias. Que el amor no tenía por qué estar encadenado a la exclusividad. Que muchas veces, abrir la relación salvaba matrimonios. Usaba ejemplos de amigos, historias de libros, artículos de revistas modernas. Hablaba como alguien que había estudiado el tema. Y yo, vulnerable, queriendo creer que había algo más allá de la monotonía que me consumía, me dejé llevar. Empecé a pensar que tenía razón. Que tal vez el problema era el modelo anticuado de relación en el que yo estaba atrapada. Nunca nos tocamos. Nunca hubo besos, ni caricias. Pero el coqueteo era constante. Y más peligroso por ser contenido. Porque era emocional. Y ese tipo de traición es aún más difícil de reconocer. Y de perdonar. Cuando me vi defendiendo la idea del matrimonio abierto con Mateo, fue inevitable reconocer que Diego ya ocupaba un espacio en mi mente. Un espacio que antes era solo de Mateo. Y al admitirlo en voz alta, me di cuenta de cuánto había permitido que la fantasía contaminara mi visión de la realidad. De cuánto la ilusión de un mundo nuevo me había cegado ante lo que aún podía salvar. Mateo escuchó mi relato sin interrumpir. Solo miraba al suelo, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Cuando levanté los ojos y dije solo fue conversación, él respondió con una frialdad que me atravesó como una navaja, pero fue con intención. Y tenía razón. Diego puede que nunca me haya tocado, pero yo me abría a él de una forma que hacía mucho no hacía con mi marido. Le conté mis miedos, mis frustraciones, mis deseos. Él me animó a salir de mi zona de confort como quien hace un favor, pero en el fondo, estaba cavando espacio en un matrimonio ya frágil. Y yo, lo permití. Al confesar esto a Mateo, pensé que sentiría algún alivio. Pero lo que vino fue lo contrario. La tensión entre nosotros aumentó. Ahora él ya no veía solo a una mujer insatisfecha. Veía a una mujer manipulada por otro hombre, alguien que coqueteaba con la traición y usaba el discurso de evolución para justificar su huida. La imagen de Diego empezó a ocupar todos los espacios en nuestra casa, en nuestros diálogos, en las preguntas que no se formulaban pero flotaban en el aire. Y, sin saberlo, al revelarlo todo, había puesto a Mateo en modo de alerta. Una alerta que lo llevaría a hacer algo que yo nunca imaginé. Mateo siempre fue racional. Cuando sufre, no grita, no rompe cosas. Él investiga. Y fue exactamente eso lo que hizo tras mi confesión parcial sobre Diego. Mientras yo creía que él solo estaba digiriendo el dolor en silencio, en realidad estaba reuniendo información con la frialdad de un detective experimentado. Encontró el LinkedIn de Diego, hurgó en sus redes, cruzó nombres, revisó perfiles etiquetados. En poco tiempo, descubrió una verdad que ni yo conocía. Diego estaba casado con Daniela, una nutricionista, y era padre de 2 niñas pequeñas, Isabela y Laura. Y lo que más impactó a Mateo fue el contraste. La familia perfecta exhibida en redes, en fotos recientes, sonriendo en un festival de danza infantil. Fue esa noche,
con una carpeta impresa en las manos, cuando Mateo me acorraló. Nos sentamos en la mesa de la cocina y él empezó a hablar. Lento, directo, doloroso. Me mostró las fotos, señaló las sonrisas, las publicaciones de amor, los comentarios llenos de orgullo. Te involucraste con un hombre que lleva a sus hijas a bailar el domingo y te dice el lunes que su esposa es ausente. Mira esto, Clara. Míralo bien. No podía sostenerle la mirada. Me sentía sucia, estúpida. Un juguete en las manos de un mentiroso carismático. Pero Mateo quería más que vergüenza. Quería la verdad. Toda. ¿Solo fue conversación? Me preguntó, con voz firme. Intenté mantener el control, intenté contener el desastre donde estaba, pero ya no era posible. La mentira se pegaba a la garganta como ácido. Y ahí, presionada entre su dossier y el silencio de mi propia conciencia, confesé. Dije que, sí, que me había acostado con Diego. No una, sino varias veces. Y cada palabra que salía de mi boca parecía matar una parte de mí. Mateo permaneció inmóvil. Solo sus ojos se pusieron rojos, fijos en mí, como si estuviera viendo la destrucción de su propia identidad en cámara lenta. Empecé a explicar. Dije que las primeras veces fueron rápidas, impulsivas, casi mecánicas. Sexo oral dentro del coche de Diego, en el estacionamiento de la empresa, justo después del almuerzo. El calor todavía en el cuerpo, los vidrios empañados, la adrenalina de que alguien pudiera pasar y vernos. Fueron 2 encuentros así. Y después vinieron los moteles. Uno en especial, cerca de la vía rápida, con check-in automático. Nos encontrábamos allí 1 o 2 veces por semana durante las pausas del trabajo. Fueron al menos 10 veces en los últimos 3 meses. Un patrón. Un ritual. Y mientras decía todo eso, me sentía cada vez más alejada de la mujer que alguna vez fui. Mateo no reaccionaba. Su silencio era peor que cualquier grito. Solo se apartó, se apoyó contra la pared y se pasó las manos por la cara, como si intentara despertar de una pesadilla. ¿Entonces ya me estabas engañando cuando pediste abrir el matrimonio? Preguntó, y esa vez su voz se quebró. Le dije que sí, pero que me arrepentía de haber mentido. Que todo empezó como un juego emocional, una carencia que me cegó, y que cuando me di cuenta, ya estaba cruzando líneas que juraba no cruzar jamás. Pero para él, eso era un detalle. Era como si lo hubiera planeado todo. Y quizás tenía razón. Lo más cruel era que, incluso después de todo, incluso con mi alma desnuda frente a él, una parte de mí todavía sentía que también había sido engañada. Por Diego. Por ese discurso bonito de libertad, de evolución, de relaciones modernas. Me pintó un mundo donde yo sería valorada, libre, intensa. Pero detrás de cada caricia en el motel había una mentira sobre la vida que decía no tener. Y yo lo creí. Lo creí todo. Mientras destruía mi matrimonio, él seguía tomándose fotos con su familia en el parque y dándoles besos de buenas noches a sus hijas. Y yo, creyéndome moderna, evolucionada, liberadora. Mateo no dijo nada más esa noche. Tomó la carpeta, se encerró en el despacho, y me dejó sola con el sabor amargo de mi propia verdad. Su dolor ahora era frío, calculado. Y eso me aterraba más que cualquier reacción explosiva. Sabía que no iba a simplemente aceptar lo que pasó. Que no iba a simplemente irse. Él estaba organizando algo. Un plan. Una respuesta a la altura. Y por todo lo que conocía de él, estaba segura, Diego también pagaría. Con intereses. Con corrección. Y con vergüenza. La llamada ocurrió un martes, poco antes del almuerzo. Mateo no me avisó. Simplemente tomó el celular, llamó a Diego desde el número corporativo y activó el altavoz. Yo estaba en la sala de al lado y escuché todo. La voz de Mateo estaba serena, pero con un tono venenoso que se deslizaba en cada sílaba. Buenas tardes, Diego. Aquí el esposo de Clara. ¿Te acuerdas de mí? El silencio del otro lado del teléfono delataba el pánico. Mateo no dio tiempo para ninguna reacción. Comenzó a describir, con precisión quirúrgica, cada detalle de las traiciones, los días, los horarios, incluso el nombre del motel. Diego solo pedía calma, pero ya era tarde. Mateo no estaba interesado en explicaciones. Quería humillación. Dijo que, ya que Diego parecía tan interesado en mi compañía, él mismo podría conocer mejor a su esposa, Daniela. Después de todo, ya que estamos todos tan modernos, tal vez ella también quiera probar algo nuevo,
¿no crees? Fue cruel. Frío. Intencionalmente venenoso. Diego tartamudeó, intentó negociar, suplicó silencio. Pero Mateo no quería conversar. Dijo que lo mínimo aceptable era la salida inmediata de Diego del proyecto. Y más, que jamás, bajo ninguna circunstancia, volviera a hablar conmigo. Ni miradas. Ni saludos. Esa misma semana, Diego pidió su baja voluntaria. Dijeron que fue por motivos personales. Pero todos sabían que algo no andaba bien. El ambiente en la oficina se volvió raro, pesado. Los compañeros cuchicheaban, pero nadie tenía certeza de lo que había pasado. Solo yo sabía la magnitud de la tragedia detrás de los ojos nerviosos de Diego. Y entonces llegó el golpe final. Alguien, Mateo nunca lo admitió, pero yo sé que fue él, envió un correo anónimo a Daniela. Con adjuntos. Capturas de las conversaciones, fechas, registros de entrada y salida en hoteles cercanos a la empresa. Todo documentado. Me enteré por una compañera de recursos humanos, amiga de la esposa de Diego, que Daniela colapsó al enterarse. Dicen que tuvo un ataque de pánico frente a las niñas. Lanzó su celular por la ventana y lo echó de casa esa misma noche. Las niñas estaban en su habitación y escucharon todo. El anuncio de la separación llegó la semana siguiente. Y, según rumores, Daniela incluso llevó el caso ante un abogado, porque parte de las infidelidades ocurrieron durante horario laboral, con riesgo para la reputación de la empresa. El castillo de arena que Diego había construido se derrumbó de forma violenta y pública. Mientras tanto, yo me hundía. Fui apartada temporalmente de la empresa bajo el pretexto de inestabilidad emocional. Pero todos sabían. Las miradas en el pasillo lo decían todo. Algunos compañeros se alejaron por completo, otros fingían normalidad, pero sentía el juicio silencioso por todos lados. Los mensajes desaparecieron. Las invitaciones a tomar café, también. De repente, me convertí en la mujer que casi destruyó al equipo. La profesional competente se volvió la protagonista de un escándalo interno. Y Diego, desapareció. Salió del grupo del proyecto, bloqueó a todos, y pasó a trabajar de forma remota, como un fantasma de lo que fue. Y aún ante todo esto, lo que más dolía era ver a Mateo tan tranquilo. Tan en control. Había ganado. Había hecho justicia con sus propias manos. Diego fue expuesto, ridiculizado, apartado. Pero yo sabía, y él también, que la historia aún no había terminado. La sensación era que algo más se avecinaba. Que esa calma suya era solo el comienzo. Un presagio oscuro de lo que aún planeaba hacer. Y, como aprendería muy pronto, no estaba ni cerca de haber terminado. Mateo no me echó. No hizo maletas. Hizo algo peor. Tomó el control absoluto de nuestra vida. Dijo que, si yo quería seguir en ese matrimonio, tendría que aceptar las nuevas reglas. Sin cuestionarlas. Sin discusión. La primera de ellas, cortar cualquier lazo con Diego. Bloquear, eliminar, borrar todo. Incluso contactos de colegas que pudieran servir de puente. O cierras esa puerta con cemento o salgo por ella ahora mismo, dijo, mirándome con la frialdad de quien ya ha tomado una decisión. Sentí miedo. Por primera vez, no era yo quien proponía. Era él quien imponía. Y yo, acepté. La segunda exigencia llegó con la misma frialdad. 15 días de vacaciones, sin contacto con el mundo exterior. Necesitas desaparecer. Y yo necesito ver si puedo respirar contigo cerca. No lo pidió. Lo ordenó. Y yo me vi, como nunca antes, en una posición de sumisión emocional. Me vi obligada a enviar un correo al Departamento de Recursos Humanos solicitando una baja inmediata, alegando problemas de salud mental. ¿Mentira? En parte. Estaba al borde del colapso, pero no por los motivos que los demás imaginaban. Por primera vez, mi vida estaba en manos de Mateo. Y él no estaba siendo amable. Durante esos 15 días, impuso un aislamiento sutil, pero eficaz. Nada de redes sociales, nada de llamadas con colegas, ni siquiera con amigos. Solo familia, y aún así, bajo supervisión. Los días pasaban lentamente. Y empecé a entender lo que estaba haciendo. Mateo estaba reconstruyendo la relación, pero a su manera. Ahora, él era el dueño de la narrativa. Yo era la culpable intentando ser perdonada. El equilibrio de poder se había invertido por completo. La mujer que antes pedía libertad ahora suplicaba redención. Y Mateo lo sabía. Y lo usaba.
En los raros momentos en que me hablaba, sus palabras siempre eran calculadas. Ya no existía el nosotros. Era él, y después, tal vez, yo. El tono era de dueño, de jefe. Y por más doloroso que fuera, yo no podía reaccionar. Porque, en el fondo, me sentía en deuda. Y él lo sabía. Usaba mi culpa como llave para cerrar con candado mis deseos. Yo creía que, al someterme, podría salvar el matrimonio. Pero con cada día que pasaba, comprendía que lo que estaban haciendo ahí no era reconciliación, era dominación. Un castigo prolongado disfrazado de segunda oportunidad. Volví de esas vacaciones como quien regresa de un exilio emocional. La casa parecía la misma, pero los códigos habían cambiado. Mateo había establecido una rutina con reglas claras, horarios, transparencia total con el celular, localización activada, historial de llamadas visible. Decía que no era vigilancia, era reconstrucción de confianza. Pero lo era. Y yo lo sabía. Solo que no tenía fuerzas para oponerme. Él me decía dónde debía estar, con quién, y cómo debía comportarme. Y lo más aterrador, yo obedecía. Como quien quiere pagar una deuda impagable. Como quien espera, quizás, ser aceptada de nuevo algún día. Y aun con todo eso, aun con esa prisión emocional disfrazada de reconciliación, yo seguía intentando creer que tal vez eso fuera temporal. Que él solo necesitaba tiempo para sanar, para perdonar. Pero, en el fondo, algo en mí sabía que a Mateo le había gustado ese nuevo rol. Ser el hombre herido que se convirtió en señor de su propio dolor. Y que no tenía intención de soltar ese control tan pronto. La calma se había terminado. Y lo que venía ahora, era un tipo de paz perversa, controlada, donde yo respiraba, pero con permiso. Cuando creí que lo peor ya había pasado, la exposición de Diego, la humillación en el trabajo, el aislamiento forzado, Mateo demostró que aún tenía cartas bajo la manga. No quería solo que yo sufriera. Quería que todos supieran lo que yo había hecho. Una mañana, desperté con mi celular vibrando sin parar. Mensajes de mi madre, de mis 2 hermanos, tías, primos. Todos conmocionados, perplejos. Mateo había enviado un mensaje masivo explicando su versión de los hechos. Dijo que fui seducida por un compañero casado, que mantuve encuentros secretos durante el horario laboral, que arriesgué nuestro matrimonio por sexo y vanidad. Junto al texto, adjuntó capturas. Conversaciones mías con Diego, mensajes con emojis sugestivos, ubicaciones de moteles, y audios breves. No era solo exposición. Era destrucción pública. Mi madre, avergonzada, lloraba sin entender cómo su hija, la más correcta de la familia, se había convertido en la protagonista de un escándalo. Mis hermanos no me respondieron durante días. En el trabajo, ya no había ambiente para volver. Recursos Humanos recomendó una salida discreta, y acepté. No había cómo continuar. Me convertí en un nombre susurrado en los pasillos, un símbolo de vergüenza. En casa, las cosas solo empeoraron. Mateo impuso una nueva serie de reglas. Todos mis movimientos debían ser comunicados. Teléfono entregado antes de dormir. Sin contraseñas. Sin privacidad. Dijo que, si yo había elegido vivir como una mujer fácil, ahora tendría que demostrar que podía volver a ser digna de confianza. Sus palabras dolían más que cualquier castigo físico. Pero yo aceptaba. Me lo tragaba. Lloraba en la ducha y sonreía en la sala. Porque aún creía que ese era el precio para reparar lo que hice. No veía salida. Solo veía culpa. Y la culpa es una cadena demasiado pesada para romper. La noche siguiente a la exposición, pensé que se iría de casa. Que dormiría en otro cuarto, que me dejaría en el silencio del desprecio. Pero no. Mateo entró al dormitorio, cerró la puerta con llave, y me miró como un animal herido a punto de atacar. Dijo que, ya que me gustaba ser usada, él también podría hacerlo. Y me tomó. Me dio vuelta, me quitó la blusa, y tuvo sexo conmigo con una intensidad que casi no pude soportar, con deseo y dominio. Nada de afecto. Fue una posesión. Un acto intenso de dominio. Y yo, lo permití. Lo acepté. Consentí. Por rabia hacia mí misma. Por culpa. Por cobardía. Pero lo consentí todo de principio a fin. Al final, me susurró al oído que ahora yo era solo suya. Que ningún otro hombre me tocaría jamás. Que pagaría cada día por lo que hice. Y, desde entonces, eso es exactamente lo que ha hecho. Me vigila, me controla,
Y se venga con caricias frías, con palabras duras, con silencios calculados. Aún me acuesta, aún me besa, pero como quien castiga. Como quien marca territorio. Ya no sé dónde termina el castigo y comienza la adicción. Ya no sé si estoy pagando por algo real o si me convertí en rehén de un juego que él no quiere terminar. Hoy vivo rodeada de medicamentos, citas con psicólogos y psiquiatras. Tuve que comenzar terapia para trauma, porque mi cuerpo tiembla al oír la llave girando en la puerta del cuarto. Mi autoestima murió. Mi sexualidad se convirtió en un campo de culpa. Me miro al espejo y ya no veo a Clara. Solo veo a alguien que destruyó su propio hogar, cayó en una trampa emocional, y ahora paga con intereses y penalidades por cada paso en falso. No sé si merezco perdón. No sé si merezco compasión. Solo sé que merezco cada consecuencia. Y que ahora, aunque siga viva, cargo cicatrices que nunca van a desaparecer. Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo aquí abajo sobre nuevos relatos de traiciones y venganzas. Hasta la próxima. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.